Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en Asterisco, la revista del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Bueno, en esta ocasión nuestro programa está dedicado a la poesía norteamericana contemporánea. Recientemente estuvieron en México varios poetas estadounidenses de la talla de William Stanley Merwin, ganador del Premio Pulitzer de Poesía. Sin embargo, su presencia pasó prácticamente inadvertida para los medios de comunicación, pero Asterisco tuvo la oportunidad de entrevistarlo para ustedes. El poeta nos habló del abismo que se está abriendo entre el hombre y la naturaleza y del papel de la poesía para reencontrar ese equilibrio, entre muchos otros temas. Durante este programa platicaremos también con Víctor Manuel Mendiola, poeta y editor en México de muchos de los autores de la poesía norteamericana contemporánea. Tendremos también el comentario de Hugo Gutiérrez Vega, autor de 20 libros de poesía y director de la Jornada Semanal. Pero para comenzar les presentaremos un reportaje sobre el compromiso de la poesía norteamericana actual. Quédese con nosotros, comenzamos. En 1855 apareció publicado en Estados Unidos un pequeño tomo de poemas titulados Leaves of Grass, Hojas de Hierba, firmado por Walt Whitman, escritor y periodista que tenía entonces 36 años de edad y un entusiasta defensor de los derechos del hombre y de la abolición de la esclavitud. El libro provocó revuelo desde el punto de vista ideológico y transformó el estilo de la poesía norteamericana. Y es que Whitman creó un verso libre y desnudo, que desairaba la métrica formal y exaltaba la grandeza del individuo. Vamos a comenzar pues con un reportaje sobre las bases de la poesía norteamericana contemporánea y qué es lo que han dicho y dicen en la actualidad algunos poetas de Estados Unidos. La poesía norteamericana de nuestro siglo comienza con un grupo de destacados poetas nacidos en el último cuarto del siglo XIX. Herederos de Whitman, Emerson, Poe y Dickinson. A este grupo pertenecen William Carlos Williams, H.D., Hilda Doolittle, T.S. Eliot, autor de los míticos 4 cuartetos, Ezra Pound, gran erudito, infatigable traductor del griego y del chino y autor de los célebres cantos, y Marianne Moore, quien trabajó con H.D., autora de The Steeplejack, The Fish y A Grave. A principios de este siglo, vino al mundo Kenneth Roxroth, a quien se deben los más grandes poemas de amor eróticos en inglés de los últimos 100 años. Sus continuos combates contra lo establecido en política y literatura, su misticismo herético, que abarcaba tanto al budismo zen como al misticismo cristiano, y su creencia en una hermandad de artistas de todo el horizonte cultural, fueron fuente de inspiración de incontables poetas. También a principios de este siglo nació Winston Hugh Auden, W.H. Auden, inglés, aunque se nacionalizó estadounidense en 1946. Autor de 3 obras de teatro, expresó sus sentimientos políticos contra la guerra en su obra Journey to a War. En 1936 se casó con Erika Mann, hija de Thomas Mann, para que ella pudiera salir de Alemania. Elizabeth Bishop y Dennis Levertop, quien vivió en México y tradujo al inglés a Octavio Paz y a poetas en lengua náhuatl, y que escribió la obra El poeta en el mundo, también nacieron en el primer cuarto de este siglo. En 1926 vino al mundo Allen Ginsberg, padre del Aullido y otros poemas, obra en la que es patente la influencia política de Rexroth. Ambos viajaron mucho por la India y Ginsberg llegó a declararse budista tibetano. También en 1926 nació William DeWitt Snodgrass, W.D. Snodgrass, autor de más de 20 libros de poemas, entre ellos Heart's Needle, con el que ganó el premio Pulitzer, y El búnker del Führer, en el que es patente la influencia de la Segunda Guerra Mundial.
En 1927 vino al mundo John Asbury, a quien se debe el autorretrato en espejo convexo. Asbury, muy influenciado por el expresionismo abstracto, importó algunos aspectos del surrealismo francés, como las yuxtaposiciones caprichosas y una fantasía ilimitada. También en 1927 nació William Stanley Merwin, W.S. Merwin, hijo de un pastor protestante, hombre particularmente comprometido con su tiempo. Ganó el Pulitzer con su libro The Carrier of Ladders. En Boston, en 1932, vino al mundo Sylvia Plath, quien publicó su primer poema a los 8 años de edad. Se casó en 1956 con el poeta inglés Ted Hughes, gran amigo de Merwin, y se trasladaron a vivir a Inglaterra. En 1963 se suicidó. 3 mujeres completan la lista de destacados poetas norteamericanos contemporáneos. Rita Dove, quien ganó el premio Pulitzer en 1987 y es autora de Mother Love, en el que analiza los sentimientos que surgen entre una madre y su hija y que en parte se desarrolla en las pirámides de México. Naomi Shihab Nia, de padre palestino y madre estadounidense, autora de Hugging the Jukebox y Red Suitcase, y Grace Schulman, quien ha escrito For That Day Only, Hemispheres y Born Down the Icons. Como vimos, uno de los principales pilares de la poesía norteamericana contemporánea es William Stanley Merwin, nacido en Nueva York en 1927. Su poesía es importante porque intenta dar respuesta a la crisis que vivimos a causa de la pérdida de los valores espirituales. Traductor al inglés de obras como El poema del Miocid, Poesía vertical de Roberto Juarros o 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, los libros más conocidos de Merwin son La Rosa Náutica, The Carrier of Ladders, con el que ganó el premio Pulitzer, The Drunk in the Furans, Finding the Island y Opening the Hand. Lo entrevistó para ustedes Dolores Krill y esta entrevista la dividimos en 3 partes. Vamos a ver ahora la primera. William, yo sé que tú estás muy preocupado acerca del desequilibrio ecológico y de la crueldad que se está haciendo a los animales. En algún punto de la historia algo pasó, que hubo una división entre nosotros y la naturaleza. ¿Qué pasó? I don't think we will ever know what happened, but at some point in history, we decided, the human species decided, that we needed to make an absolute barrier between us and the rest of nature, the rest of life. And we created this fiction of separation in order to believe that we were superior and that we had a right to dominion and to treat the rest of nature entirely for our own profit and our own convenience. Whatever justification there may have been in that, we don't know, but it's very, very damaging. It's very damaging to the rest of life and very damaging to us in the long run. And I think it's why we look at our present situation and we learn a great deal about what we're doing wrong, but we still have a terrible feeling of confusion. We don't really understand what's going wrong, and some of us feel very pessimistic about it. Tú me estabas platicando acerca de un mito griego donde Helio, el hijo de Helio, cogió la carroza y quiso dirigir la carroza del sol. ¿Qué similitud tiene esto con la división que hemos tenido nosotros con la naturaleza? That's the myth of Phaeton, and I don't know how old the myth is, but it obviously, like all myths, is a crystallization of something very much older. And I think it's a recognition, a wisdom, a recognition of something in our behavior. If you want to put it in modern psychological terms, Phaeton represents something to do with the ego, the selfish ego.
But it's also to do with the idea of control. And Phaeton is saying, I have to have control. I have to have dominion. And he's saying it to the sun god, his father, who's already a very controlling figure, and who finally allows him to do this thing which is, in a way, a defiance of what we know about the harmony of the universe, to go against the laws of the universe, to break them. And the result, as you know, is that he gets the chariot of the sun and he can't control it. And it goes awry and begins to burn up the whole earth. And finally, he has to be destroyed to save the rest of the earth. Entonces, tu poesía, digamos, va hacia otro camino. Tu poesía es una poesía contemplativa, una poesía muy lírica. ¿Cómo es que la contemplación afecta, digamos, el mundo? ¿Cómo es que la poesía contemplativa puede afectar y ayudar en este fin de siglo a que otra vez se equilibre, digamos, todo el sistema? Oh, I wish I knew. I wish I could. I wish I knew that it could do that. But I think of what you call contemplación as simply a way of trying to see what is actually there, rather than what we are being persuaded all the time is there. I mean, we live in a world of human purpose. Everything has a purpose. I mean, advertising is all about purpose. The purpose is to get you to feel inadequate so that you have to buy something to make you feel adequate. And so whatever you look at with that frame of mind isn't the real thing. We never actually see what is there. But what you would call the contemplative way of looking at it is an attempt to see what is actually there, what is really there at any given moment. You know, we bring to every moment all of our past, which is how we can recognize it. But the past isn't really there. It's only because we bring it there. What is actually there is something that we never really quite see. So it's not that contemplation is for seeing some other world or some great vision of gods and goddesses or something. The world itself is remarkable enough if we could only see it. Oh, what we're really seeing is our own habits and our own assumptions and our own ways of seeing and thinking about things and our own experience about these things. ¿Tú podrías decir que la contemplación nos lleva a estar más presentes en el mundo? I think so, yes. That is what it means to me, but I don't make that distinction between contemplation and action. I think that living in the world should be a contemplative thing. Mucha de la destrucción que está pasando en el mundo sucede porque tenemos muy malos hábitos que a veces ni siquiera entendemos de dónde surgen. La contemplación y el trabajo de la poesía en alguna forma ayuda a entender cómo erradicar estos hábitos. Well, you know, there's one remarkable thing that people seldom notice, that all the arts demand. If we have the arts in our lives, and I think we all really, whether we know it or not, want to have the arts. Maybe we don't realize that. Maybe we think that all we want is money. But somewhere in us, we really want that. And there's one demand that every work of art makes upon us before we can enter into it, which is to stop. We have to stop what we're doing, and we have to be just there with, whether it's a work of music or a painting or a poem. All of us, there just has to be a moment when there's a complete blank out and it's just us and that work. Then it can begin to speak to us. And I think that moment is that we can pass maybe without noticing it, but the more often we come to it, the more it begins to act upon us, and it may do something to us. Más adelante continuaremos con esta entrevista a Merwin, pero antes tendremos aquí en el estudio a Víctor Manuel Mendiola. No se vaya, siga con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
nos da muchísimo gusto recibir ahora en el estudio de Asterisco a Víctor Manuel Mendiola. Hola, Víctor Manuel, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchos de ustedes ya lo saben, él es poeta, es ensayista, editor. En las ediciones El Tucán de Virginia, que él dirige, pues han publicado más de 100 volúmenes ya de poesía. Y bueno, Víctor Manuel pues es columnista en varios periódicos como La Jornada, Reforma y otros. Y bueno, también es presidente del Pen Club de México. Y les queremos hablar también de algunos de sus libros como Vuelo 294 o Nubes, que han sido editados por el Fondo de Cultura Económica. Y el más reciente, Las 12 en Malinalco, también editado por Fondo de Cultura Económica, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores. Víctor Manuel, si te parece, para comenzar la charla, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre las diferencias y similitudes que pueden existir entre la poesía norteamericana contemporánea y la poesía mexicana actual. Las similitudes me parece que están en el hecho de que tanto una literatura como la otra, en una poesía como la otra en el siglo XX, pero no solo sucede en el caso de la poesía, sino también de la narrativa, rompieron los discursos. El discurso que más o menos se podía observar que dominaba en el siglo XIX, un discurso lineal, más bien redondo, en el siglo XX se rompe. Esa, digamos, sería la característica o una de las características esenciales. Las diferencias es que no cabe la menor duda de que la poesía norteamericana y en general la poesía de lengua inglesa ha influido de manera decisiva en la literatura de muchísimos países y desde luego en la mexicana. La influencia principal es Eliot por una parte y por el otro lado Pound. Habría que agregar desde luego Carlos Williams y algún otro poeta, pero digamos el hecho fundador, el hecho decisivo es que la poesía norteamericana y la poesía en lengua inglesa ha influido de una manera determinante en nuestra poesía. Cuando hablas de ruptura, ¿es por la vanguardia que propone este tipo de poesía o por los temas que tocan, ya sea crisis sociales, cambios sociales o este aspecto confesional, íntimo que proponen algunos poetas, tanto hombres como mujeres norteamericanos? Sí me refiero a lo que se llama de manera convencional, la acción de la vanguardia histórica, ¿no? En donde poetas como, en el caso de la lengua inglesa, como Pound y Eliot, jugaron un papel decisivo. Ellos fragmentaron el discurso que predominaba en la mayor parte de los textos poéticos, en donde uno más o menos encontraba la voz de un yo lírico describiendo o un sentimiento o el mundo. En ellos desaparece ese yo lírico uniforme, homogéneo, monolítico, y de pronto el lector lo que se encuentra son contextos rotos, fragmentados, que se despedazan constantemente, ¿no? Una de las razones por las cuales es a veces difícil leer la poesía del siglo XX es precisamente porque todo está descomponiéndose, y entonces seguir ese movimiento de descomposición y luego volver a reconstruir el texto implica un esfuerzo mayor, ¿no? Pero diríamos que en general ese mecanismo de construcción que era propio no solo de la literatura y de la poesía de principios de siglo, sino también en general del arte de principios de siglo y del arte de vanguardia de principios de siglo, ahora ha pasado a todas nuestras formas de comunicación en el mundo moderno. La publicidad, la televisión, el radio, lo que vemos en la calle, todo usa como forma de comunicación esencialmente un discurso simultaneísta y fragmentado. De hecho, nos comunicamos de esa manera actualmente. ¿De qué manera pudo haber influido o influenciado la llamada generación Beat, en este estilo de escribir y de reflexionar sobre el mundo a través de la poesía? La generación Beat tuvo una enorme influencia y además al mismo tiempo la generación Beat se conecta con el arte pop, que también acabó influyendo en el lenguaje de la comunicación masiva de una manera tremenda, ¿no? La generación Beat lo que le dio a la poesía y al arte en general es una idea de incluir en el discurso literario formas subterráneas de la vida cultural, de la forma por excelencia
que es la ciudad, ¿no? Entonces, formas subterráneas de la vida en la ciudad de pronto pasaron a primer plano en la vida literaria y en la vida cultural. Y los poetas beat jugaron un papel muy importante en esta traslación. Vamos, si te parece, Víctor Manuel, a continuar esta charla contigo un poquito más adelante y ahora invitarlos a todos ustedes y a ti, por supuesto, a que sigas con nosotros para que escuchemos la segunda parte de la entrevista que preparamos para ustedes, que hizo Dolores Krill con Merwin. Vamos a escucharla. You with no fear of dying, how you dreaded winter, the cataract forming on the green wheated hill, ice on sundial and steps and calendar. It is snowing. After you were unborn, it was my turn to carry you in a world before me, trying to imagine you. I am your parent at the beginning of winter. You are my child. We are one body, one blood, one red line melting in the snow. Unbroken line in falling snow. Me gustaría platicar un poco acerca de tu relación con Ted Hughes. Yo creo que fue una relación muy importante para ti. Él escribió algunas cosas sobre estos últimos escritos tuyos. Platícame un poco, ¿cuáles eran los temas que les interesaban? We were back in the 50s and early 60s, we were very close friends in Boston and London. And we never ceased to be close friends, but we didn't see each other for years. And also we both came to mistrust letters, because both of us had letters that disappeared, and we don't know what happened to them. And I never wanted to talk about the terrible things that happened after the death of Sylvia. And I never wanted to talk to anybody about those things because of all that's been made out of that story and the terrible suffering that it caused Ted. And I thought, if anyone is to speak about this, it should be Ted, it shouldn't be me, you know. But we were very close friends, and we shared, of course, many passionate sympathies. We both loved poetry and the arts, and poetry in what I suppose you would say was the deepest and most mysterious sense. We try, you know, I think the poets that I really love would all admit they don't know what poetry is, you know, that I don't know what poetry is. We're trying to find out. We spend our whole lives trying to find out, you know. And we talk, when we find out, we talk about it, but that doesn't mean we know the last word about it. There is no last word, you know. But we lived very close to each other. We saw each other every day, and we used to take long walks together and talk about, you know, the way those wonderful long walks are when you talk about everything and nothing, and absolutely wonderful. Pues compartieron la pasión más importante que tienen ustedes, ¿no? Que es el secreto, the mystery of poetry. Yes, that, and along with that, the thing that you were talking about earlier, this real love of the rest of life, of animals in particular. We both loved animals. I have heard that you were also both against the atomic power. From the very beginning, yes. You know, when you talk about the myth of Phaeton, it's a perfect example. I think that the use of atomic power is an absolute example of the myth of Phaeton, what that myth was talking about. Because what the myth is about breaking the circle, breaking the harmonious return, breaking out of it, saying we will be superior to this, we will break it. And when you break it, there's another myth that Albert Camus, the great French essayist, was talking about, and he was a great mythologist. He knew a lot about mythology. He talked about the myth of Nemesis, and everybody thinks of Nemesis as the goddess of vengeance, and she wasn't the goddess of vengeance. This is why that's how we look at it. She's the goddess of measure.
She says, this is the line that really contains things. This is the line of harmony. You can pass the line if you want to, but you will have terrible consequences for it ever after. Bueno, pues acabamos de ver esta segunda parte de la entrevista con Merwin. ¿Qué podrías decirnos tú, Víctor Manuel, de esta influencia de lo social y de lo histórico en la obra poética norteamericana contemporánea? Yo creo que es más o menos claro que la actitud frente a lo social y lo público en la poesía del siglo XX ocurre con una inversión de los términos. Es decir, los poetas critican el mundo social y público encerrándose en su mundo privado, a veces no solamente en el mundo privado, sino en su mundo más particular e íntimo, y mostrándolo dentro del poema. Ahorita me viene a la cabeza un poema de Ted Hughes, que fue muy amigo de Merwin. Hughes, el gran poeta inglés, poeta laureado, que tomaba una vez al mes el té con la reina Isabel y que vivió en Estados Unidos junto a la casa de Merwin, y creo que también vivieron en Inglaterra, en algún lugar cerca como vecinos, cuando Hughes era esposo de la poeta norteamericana Sylvia Plath. En fin, tuvieron una relación cercana, pero Hughes tiene un poema que se llama Canción de Amor, y el poema, más o menos en la traducción dice: él la amaba a ella y ella lo amaba a él, y los grititos de ambos revoloteaban entre las cortinas. Él amaba y ella lo amaba, y ella le mandó un ramo de flores, y él le mandó unas gardenias, y ella le mandó un pastelillo, y él le mandó una foto. Y conforme avanzando el poema en este juego de mandarse recíprocamente cosas, de pronto él empieza a mandar cuchillos, ella le empieza a mandar tijeras, hasta que se mandan a los abogados y se empiezan a matar, ¿no? Que está describiendo, digamos, el proceso de desarrollo de una relación amorosa hasta que llega a la destrucción. Parece ser que la relación de Sylvia Plath y Ted Hughes fue muy violenta. Viene a cuento esto porque Merwin fue amigo de ellos y los conoció muy bien. Pero lo que yo quiero destacar es que tanto en Merwin como en Hughes, como en Sylvia Plath o en una poeta como Elizabeth Bishop, la crítica del mundo social y público ocurre poniendo el acento en lo privado y en lo íntimo, reflexionando sobre precisamente el mundo opuesto a las preocupaciones políticas y sociales. Quizá lo que, entre otras cosas, vuelve muy diferente a la generación Beat es que ellos sí vuelven a tener una preocupación estrictamente social. Por ejemplo, el poema Aullido de Ginsberg tiene una crítica radical al mundo contemporáneo y a la sociedad norteamericana. Y bueno, lo mismo ocurre con Ferlinghetti. La mayor parte de los poetas de la generación Beat, curiosamente, son por una parte radicales en su vida personal, llevan una vida maldita, como la habían llevado los poetas malditos del siglo XIX, usando drogas, caminando por los pasillos laterales de la vida social, pero al mismo tiempo participan en la vida social realizando una crítica pública muy fuerte. Sí. Y a nivel personal, tú como poeta, como escritor, se ha dicho que tienes, y tú has calificado así tu estilo como cubo futurista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la actitud y cuál es el interés que tienes tú por el lenguaje, por la poesía? Sí, yo uso sobre todo en dos poemas largos que constituirían una parte considerable de lo que yo he escrito, el poema Vuelo 294, que le da nombre a uno de los libros que publicó el Fondo, y el poema más reciente, publicado también por el Fondo, Las 12 en Malinalco. Estos dos poemas tienen ingredientes cubofuturistas. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte, usan como elemento de construcción del poema una relación de velocidad y de movimiento dentro del poema, a través de la utilización sobre todo de verbos, para decirlo de una manera muy puntual, ¿no? Y por el otro lado, el cubismo alude al hecho de que constantemente estoy combinando dos o tres planos, despedazando el poema a través de la articulación de realidades diversas. Entonces, el cubofuturismo fue una tendencia literaria
de más o menos de los años 30, 20, que quizá tuvo su expresión más notoria con el poema Zona de Apollinaire. Es un poema maravilloso, hermosísimo, en donde la cruz, donde está crucificado Jesucristo, es al mismo tiempo un avión. ¿Y qué inquietudes tienes tú como un poeta joven, contemporáneo, en este fin de milenio? ¿Y cómo ves también el trabajo de tus compañeros contemporáneos que también están escribiendo poesía en este fin de siglo, fin de milenio? Yo creo que hay un problema, digamos, muy interesante y al mismo tiempo delicado en la poesía latinoamericana. Creo que la poesía latinoamericana ha mostrado una pujanza, un vigor, una creatividad indudable. Si uno ve poetas, bueno, pensando en primer lugar en los poetas fundadores de la poesía latinoamericana como Lezama Lima o Neruda, la capacidad de creación verbal es asombrosa y además al lector lo puede apabullar. Pues muchas gracias, Víctor Manuel, por habernos acompañado. Ha sido muy interesante escucharte y pues ya sabes, puedes volver aquí cuando gustes. Nos dará mucho gusto recibirte. No, al contrario, muy amables por haberme invitado. Y por supuesto les recomendamos a todos ustedes los libros de poesía de Víctor Manuel Mendiola. Y yo los invito para que sigan con nosotros. Vamos a una pausa, pero regresamos. Al último segmento de nuestra charla con Merwin, en el que habla sobre el sentido de la poesía en nuestro tiempo y lee también algunos de sus poemas. I think one of the things that all of the arts, the arts really can do, and the arts are not part of this commercial program of selling something, although they get bought and sold themselves sometimes, but if there is any therapeutic value to the arts or anything of the kind, it's that any work of art is sort of showing you something and saying, look, this is a way in which the world is complete. This is something that's complete. And if you really look at this, it can show you a way of looking at the world as something complete. You know, when a work of art seems unsatisfactory, it's because you don't feel it's whole. You don't feel it's all together there. Even when you see a broken statue or something, you see it as something complete. You see Venus de Milo and you see it as complete, you know. You see. And when you do that, it's a way of looking at the world as something complete. You can see, it makes your whole life feel complete. And you see some relation between your life as a whole, and this work of art which is there in the middle. And you know, we can make theories about this, why this happens, but we don't really understand it. But anybody who's done this, anybody who's felt that kind of satisfaction from a work of art, even once, remembers it. I think arts offer us that, you know, whether we, I mean, you know people who walk through an art gallery and they don't really see anything, or sit through a concert and they don't really hear anything. That's too bad, because it's there. They're not missing it. I mean, the arts don't insist upon it any more than a flower insists upon it. But it's there to be seen or to be heard if you're ready to. The estuary. By day we pace the many decks of the stone boat, and at night we are turned out in its high windows like stars of another side. Taste our mouths. We are the salt of the earth. Salt is memory. In storm and cloud, we sleep in fine rigging like riding birds. Taste our fingers, each with its own commandment. Day or night, it is harder to know than we know, but longer. We are asleep over charts at running windows. We are asleep with compasses in our hands. And at the bow of the stone boat, the wave from the ends of the earth keeps breaking.
well, my life is concerned with it, and so the poetry comes out of my life. I don't do it as a kind of program or a sort of calculated thing. I should write about this thing. You know, this happens with all kinds of poetry, doesn't it? If your life is concerned with love and with death, as everybody's is, this gets into your writing, doesn't it? Everybody thinks about those two things, and I think that as your sympathies expand, you can never retract them again, and it becomes part of the way you look at the world. And so everything that you have to say is going to come out of all of that. I think that what you see and what you do are the same thing. That's why sometimes that's why it is so appalling to see what we're doing to the world around us, because we're doing it to ourselves at the same time. And it's no wonder that you see people speaking out of that world with such selfishness and with such cruelty. Quiero ahora invitarlos a escuchar la colaboración que sobre los antecedentes de la poesía de Merwin preparó para ustedes Hugo Gutiérrez Vega. Poeta, actor y diplomático, es también director de la Jornada Semanal y fue rector de la Universidad de Querétaro. Ha escrito unos 20 libros de poesía, entre los que podemos mencionar Buscando Amor, Poemas para el perro de la carnicería y algunos homenajes, y Georgetown y otros poemas. Muy recientemente apareció su antología personal, editada por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Guadalajara. Vamos a escucharlo. William Stanley Merwin es una de las voces fundamentales de la poesía moderna y un continuador a su muy personal manera de la tradición poética de los Estados Unidos. Una tradición hecha de rupturas y caracterizada por una alta calidad mantenida constantemente y por una notable variedad de voces, temas y formas expresivas. En el cuerpo de esa poesía brillan con luz propia los nombres de Poe, Whitman, Frost, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Lowell, Williams, Cummings, Wallace Stevens, Marianne Moore, el universal Pound y el monárquico, clásico y anglo-católico Thomas Sterne Eliot. A esta tradición pertenece la voz de Merwin, que a lo largo de su vida poética se vio enriquecida por sus contactos con otras lenguas y por los poemas que amaba y traducía al inglés, con una fidelidad hecha de imaginación y de plena comprensión del alma del poema, de la cosmovisión implícita en la lengua a la que pertenecían el trabajo y el poeta traducidos. Algunos poemas orientales, y en particular los de carácter amoroso, provenientes del sánscrito, y varios poemas de autores españoles, hispanoamericanos y franceses, son su mejor cosecha de traducciones. Por otra parte, su espíritu nómada lo ha mantenido abierto a los deslumbramientos y lo ha acercado a otras culturas. Francia, Chiapas, Portugal, Palma de Mallorca, Inglaterra y la isla de Haiku son algunas de sus lugares de llegada, de sus puertos de escala. Así, en su poema Islas nos dice: donde quiera que te miro, eres islas, una constelación de flores respirando sobre el mar, islas de hondos bosques, montañosos y fragantes, luces en océano brillante, un fuego en la raíz. Toda mi vida he querido acariciar tu tobillo, bajar corriendo hasta su playa, bañarme en ti, escuchar, verte entre las hojas quietas, con tu mirada de estanque de piedra, por el sol, la luna y las estrellas. Islas cascadas y sus ecos son tu voz, tus hombros, toda tú erguida, y te vuelves a mí como si pisaras la bruma. Pájaros y flores tienen el mismo color de tu aliento. Las flores adrede huelen a ti, y a los pájaros les brotan plumas, no para volar, sino para sentirte. La traducción es de María Palomar y Jorge Esquinca. De la tradición toma Merwin un tono coloquial que es el único capaz de dar forma a las sensaciones complejas y a veces contradictorias, pues todos sabemos que las cosas cotidianas y las expresiones más sencillas tienen en su corazón la lúcida almendra
de las grandes verdades que agobian y engrandecen lo humano. Sol, lluvia oscura en el solsticio de invierno, y en la mañana, romero bajo cielo despejado, pájaro en el dintel, ser quieto como una piedra. El poeta observa a las bellas criaturas de la tierra, las admira y sabe que a veces se tornan en enemigas, pues al mismo tiempo enaltecen y liquidan. Por eso debemos tener cuidado con los seres de la madre naturaleza y decirles poemas en forma de conjuro para que nos sean propicios. Crece el arroyo por las piedras en la tarde de verano, tratando de no derramar la jarra de agua de las cascadas. Su primer libro, 1952, Una máscara para Jano, fue prologado por Oden. En él, los poetas del medioevo, Pound, Yeats y algunos de sus admirados españoles unen sus voces remotas a la voz actual de Merwin para combinar lo mágico con lo cotidiano, la realidad con el deseo, como lo pretendía sin lograrlo Luis Cernuda. La Rosa Náutica es, a mi entender, un poema largo, dividido en secciones, una sola corriente dirigida por la brújula de los marinos intrépidos. Este libro, instalado en el terreno de los mitos, nombra las cosas para darles una existencia palpable y a la vez frágil, la de las palabras. En un árbol muerto está el fantasma de un caballo. Ningún caballo fue visto cerca del árbol, pero el árbol nació de una yegua, retozó con largas ancas en praderas murmurantes, paró las orejas, alzó y sacudió la cabeza y de pronto se quedó quieto, comenzando a recordar mientras se le caían las hojas. Pellicer lo dijo de otra manera: estar árbol a veces es quedarse parado sin dejar de crecer. En este momento de la poesía, la voz de Merwin se sostiene por su propia esencia lírica, pero también por su pertinencia histórica y su contrastada búsqueda de las cosas de los hombres. Forma parte de la tradición hecha de rupturas de la poesía anglosajona, pero respira a pulmón abierto todos los aires de todas las voces poéticas del mundo y de varias cosmovisiones iguales y distintas a la vez. En este panorama, su poesía agrega gracia a lo creado y afirma los endebles valores de la serenidad. 3 jóvenes mexicanos becarios del FONCA, me refiero a Arturo Rodríguez Doring, a la videoasta Jimena Cuevas y a Gustavo Artigas, este último dedicado a la instalación como expresión plástica, crean una obra artística que recoge su percepción de lo que los rodea. Vamos a ver en el siguiente reportaje qué es lo que nos proponen. Ha sido realizado por Patricia Vega. El siglo XX se acerca a su fin y nos deja un legado artístico y cultural deslumbrante. A lo largo de esta centuria, diversas tendencias y corrientes han renovado los distintos lenguajes que conviven en el terreno de las artes. Desde su propia riqueza cultural, México dialoga con el resto del mundo. Y al igual que en otras épocas, uno de los retos para los jóvenes creadores mexicanos es asumir el peso de esta rica herencia artística y al mismo tiempo crear un lenguaje propio. La diferencia es que ahora su tiempo de creación coincide con un fin de milenio caracterizado, entre otras cosas, por la mezcla de géneros, lenguajes y recursos expresivos. Al respecto reflexionan el pintor Arturo Rodríguez Doring, la videoasta Jimena Cuevas y el instalador Gustavo Artigas. Sí, los 90 han sido como un resumen, yo siento, del siglo. Digo, no es que ahora vaya a haber neocubismo o neosurrealismo, pero sí, hay muchos pintores que han retomado técnicas que estaban casi en desuso, como Temple, por ejemplo. Yo lo hago en el sentido en que yo trabajo principalmente con óleo, soy, como había dicho, figurativo, pintura muy sobria, quizás clasicista,
Y justamente he estado experimentando ahora con resinas que hace mucho que no se usaban, como la trementina de Venecia y técnicas muy tradicionales que se habían perdido por complicadas, por sucias, por no sé, malolientes, como que es más fácil abrir un bote de acrílico y se lava con agua, o sea, entonces en ese sentido yo estoy trabajando con técnicas muy tradicionales, pero una pintura no tan tradicional, o sea, con mucho montaje de imágenes muy contemporáneas, ¿no? Por el tiempo, cuando uno piensa fin de milenio, yo como soy tan instantánea y es así de despierto ese día y obsesivamente vuelvo a hacer el mismo video una y otra vez, difícilmente pienso de que el año que entra es el año 2000 y eso es muy raro, pero creo que de todos modos uno no escapa a una realidad bastante aterradora, destructora, y por ahí también entonces yo regreso obsesivamente a una imagen muy romántica. Mis imágenes son tremendamente románticas, como cobija a esa espeluznante destrucción. Y México es un país visualmente de una riqueza espeluznante, ¿no? O sea, vas y cada esquina, yo volteo a ver y agradezco ser mexicana con toda esta plasta que se ha convertido la imagen diaria de México, que es como pegada por PRIT, ¿no? O sea, toda de pronto la cultura que se ha convertido en el gran collage que es ahorita, por lo pronto, la Ciudad de México y todo el país. Por un lado, estoy totalmente consciente, no solamente de lo que puede ser un legado nacional, sino un legado internacional, porque creo que los creadores actualmente no solo se basan en una tradición de lo que pueden ser sus países, sino de lo que puede ser un sistema de comunicación global, pero vamos, se sigue tomando en cuenta, se sigue, tal vez no desarrollando, pero sí tomando como pauta, y sobre todo se va agregando, ¿no? Creo que tanto el arte como la tradición va expandiéndose en distintos modos, y eso se ve reflejado desde los temas hasta la forma en que uno resuelve ciertos planteamientos de la obra. Bueno, pues ahora los invito a que, como es costumbre, escuchemos las recomendaciones literarias que preparó para todos nosotros nuestra compañera Claudia Hernández de Valle Arizpe. A través de sus colecciones, Los Bífidos, Vita Nuova y Al Volante, el Tucán de Virginia publica cada año títulos atendiendo un espectro de la poesía y de la traducción que incluye tanto a autores mexicanos, jóvenes y no tanto, como a poetas, sobre todo norteamericanos y europeos. Recuerdo en particular una antología espléndida de Elizabeth Bishop, La Rosa Náutica de W.S. Merwin, el libro Poemas de Ted Hughes y Los Gigantes de Hielo de Luis Alberto de Cuenca, así como sonetos y canciones de Gabriel Said y Noticia Natural de Tomás Segovia. Lo cierto es que es amplio y diverso el panorama editorial que ofrece el Tucán. Pero situándonos en el terreno de los libros de publicación más reciente de esta casa editorial, me centro hoy en dos de ellos. El primero es El canto heroico y fúnebre por el subteniente caído en Albania del poeta griego Odiseas Elitis, Premio Nobel de Literatura 1979. Se trata de un extenso poema que Elitis escribió tras enterarse de la muerte de un poeta amigo suyo, Sarandaris, en el frente de batalla en Albania, cuando la ocupación nazi fascista al pueblo griego, al iniciarse la década de los 40. Integrado por 14 poemas, este canto es una obra de juventud de este poeta, autor de una obra llena de resonancias, un poeta influido de manera importante por el surrealismo y que cree, según escribió Jaime García Terrés, en la reconciliación final de los contrarios y que desconfía, por otra parte, de los adjetivos con que suele calificarse su obra. Más allá de etiquetas y de interpretaciones, pues lo cierto es que sí hay algunos elementos característicos de la obra de Elitis.
Uno de ellos es la relación del hombre con la naturaleza, como una herencia romántica, como una postura de los sentidos frente al paisaje. En este canto heroico y fúnebre, la premonición y la desgracia, como elementos de una muerte trágica, no se entienden sin el habla de las montañas y del cielo. Las aves que se reparten las migajas del cielo, escribe, no se entienden tampoco sin la voz del aire, de la tierra o de las piedras. El gesto y la temperatura del invierno rodeando la escena de la muerte. Con un verso, Elitis nos sitúa de golpe en el instante de la caída cuando escribe, el casco rodó por el lado izquierdo. Metáforas, símiles, esas visiones abarcadoras, tan ejemplares y notables en la poesía griega toda y en especial en la de este siglo XX. Cuando piensa uno en otro gran poeta, Seferis, obsesionado por su país y por la poesía misma, por el paso del hombre sobre la tierra. La introducción de este libro, publicado apenas en enero del 99 por el Tucán de Virginia, es de Hugo Gutiérrez Vega, quien asienta que el lector tiene en sus manos un responso en tono mayor, pero también una afirmación de la vida y de sus mágicos y sencillos alimentos. La traducción es de Natalia Moreleón, helenista y estudiosa infatigable del griego moderno. Por cierto que el Tucán de Virginia publicó hace 4 años en su colección Zona el libro 11 poetas griegos, y lo menciono a manera de antecedente, ya que en ese volumen se incluyen fragmentos del diario de un abril nunca visto, escrito por Elitis 40 años después que el canto heroico y fúnebre, donde el poeta dispone a su antojo del paisaje, del mar y de los acantilados, poemas donde la inminencia de la muerte es tan poderosa como el sol, día vibrante, hermoso como cementerio, escribe en el texto Jueves Santo de este diario que cito. El lector encontrará además en esta antología una muestra de la poesía de algunos de los poetas griegos más notables, como Tasos Livaditis y Nikos Engonopoulos. El otro libro al que me quiero referir hoy y que también supone una novedad editorial es El niño y la almohada, del poeta y traductor brasileño radicado en México, Horacio Costa. Publicado en la colección Vita Nuova, tiene un prefacio de José Saramago, quien contribuye con belleza a explicarnos lo inexplicable, sí, a confirmar que en el terreno de esta poesía al menos no hay que buscar huellas que deja el poeta para desentrañar el pasado, porque el mismo poeta se ha encargado de borrarlas. Escribe aquí Horacio Costa con los ojos de un niño a quien recientemente se le ha muerto el padre. Los ojos sobre la tela de la almohada, un lino cuyas figuras, flores y frutos a intervalos regulares, dice, lo sitúan a él y a nosotros, sus lectores, en el terreno de la memoria creadora. La memoria del niño, que es también el pretexto o la vuelta o la máscara del poeta adulto, y la memoria compartida. Como en sus libros anteriores, es el caso de Cuadragésimo, un libro publicado por Aldus en el 96, Horacio Costa sucumbe al encantamiento de la historia. Capítulos o escenas de la historia universal a partir de la inmovilidad de un cuadro que él pone en movimiento, como en el poema Marat, donde biografía e imaginación lo llevan a veces al ámbito del delirio, de la alucinación, como un heredero digno de un poeta que él admira, el modernista brasileño Murilo Méndez. Hay en Horacio Costa la tentativa de resucitar la historia, escribió el cubano Severo Sarduy. Y en este libro pequeño, diáfano, donde el poeta ve el ver y no otra cosa, hay una especie de estado puro del alma y de la conciencia que se conecta con textos anteriores de este autor. Pienso en un libro de Costa, también publicado por el Tucán en el 95, The Very Short Stories, y que también recorre el ojo. El ojo, dice, mira para no ver y tarda en registrar. El ojo que quiere no ver como principio y registrar por cualquier motivo. Y ya para finalizar este comentario, este tema
del niño, de la mirada del niño, de la infancia, nos hace pensar en otros autores irremediablemente. Y tras una primera lectura del libro de Costa, yo pensé en Octavio Paz, cuando le preguntaron por qué y para quién había escrito El laberinto de la soledad, y Paz contestó refiriéndose a 3 momentos muy importantes de su vida, uno de ellos situado en la infancia. Habló de un bulto que lloraba, del niño sobre el sofá, mirando detenidamente los dibujos de la tela y mirando también el tapiz de la pared en su casa de Mixcoac, un momento que lo llevó a pensar en escribir después una serie de cosas. Vuelta, regreso a la infancia, de eso trata también el libro de Horacio Costa. Y finalmente otra publicación también del Tucán de Virginia, acaba de aparecer, está recién salido del horno, es No tú, sino la piedra, de Carla Fessler, una poeta nacida en México en 1967. Un libro moderno, un libro que no hace concesiones ni a falsas retóricas, ni a una serie de postulados o de falsas voces. No tú, sino la piedra, de Carla Fessler, editado en la colección Al Volante, y que también me parece un libro recomendable para su lectura. Pues con las recomendaciones literarias de Claudia termina nuestro programa de hoy. Pero los invito, como siempre, a que nos acompañen de nuevo la próxima semana en una emisión más de Asterisco, por supuesto, a través de Canal 22. Gracias y hasta entonces.